Abran sus Biblias, por favor, en el pasaje que hemos leído recientemente. Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3. El versículo que hemos procurado memorizar es el versículo 31. Y dice así: porque el Señor no desecha para siempre. ¿Qué es desechar? ¿Lo han desechado a usted alguna vez? ¿Se siente desechado? Pero aquí no estamos hablando de un simple mal modo que le hizo alguien a otro. No quiso andar conmigo, no quiso jugar conmigo, los niños, los jóvenes que se sienten a veces desplazados. No, es algo diferente. Para que nosotros logremos entender de lo que este pasaje está hablando, necesitamos enfatizar o recordar la doctrina del pecado. Porque el que aquí se habla que ha desechado es Dios. Dios es el que desechó. Y hay una promesa ahí, no para siempre. Nosotros leemos en el capítulo 3 de Génesis, en el final de ese capítulo 3, lo siguiente: el relato conocido de todos de la caída en pecado de Adán y Eva. Pero leo esto, el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es desechar. Dios ha desechado a la criatura que hizo a su imagen y semejanza. Echó pues fuera al hombre. La Sagrada Escritura nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de nuestros pecados nos ha desechado Dios, y lo ha hecho justamente porque Él es Dios santo. Dios es misericordioso, sí. A Moisés se le reveló como el Dios misericordioso, y los profetas así lo dijeron. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero oigan esto, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mis estimados, la gente tiene un concepto de Dios muy equivocado. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios santo que no puede ver la maldad y que detesta el pecado. Y que por causa del pecado echó a su criatura hecha a su imagen y semejanza. ¿Creen que lo hizo así nomás? Ahora, ¿por qué les digo que teníamos que repasar la doctrina del pecado? Porque este desechar de aquí, de Lamentaciones, es precisamente el resultado del pecado del pueblo de Dios. Dios, en su gran misericordia, llama a un hombre, Abraham, y de aquel hombre hace una nación. Toda la historia, usted debe leerla en el libro de Génesis, en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero aquel pueblo escogido por Dios, traído para Él, a los que Él adopta, digamos ahora sí, como sus hijos, pecan contra Él y quebrantan el pacto y se hacen merecedores del juicio de Dios. Este versículo que nosotros estamos leyendo, si ya entendemos que es desechar, pensemos, ¿a quién se le está diciendo? ¿A quién es que Dios no desecha para siempre? ¿Será este versículo para todas las personas? Pregunta,
¿Trata Dios a todos de la misma manera? Vamos a ver que en un sentido sí, en otro no. Tenemos que entender la diferencia que hay entre hacer acepción de personas y tratar diferente a una persona. Dios dice claramente, Deuteronomio 10:17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Lo que se quiere decir con acepción de personas es que Dios no discrimina a las personas en el sentido, por ser blanco, negro, chino, hombre, mujer, grande, gordo, flaco. No es en nada de lo que la persona tenga, de lo que depende el trato de Dios. Eso significa, Dios no hace acepción de personas. No trata con este diferente porque este es de un cierto apellido y este otro es de otra clase. No, Dios no hace acepción de personas. Job lo explica un poquito más cuando dice, Job 34:19. Está hablando de Dios, dice, cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, Dios, de personas, de príncipes, dice, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Vemos el sentido en el cual entonces en el que Dios no tiene acepción de personas. Dice, no respeta a este más que este por lo que tengan. Pero por otro lado, solo veamos el caso de Job, de pobres y ricos. Aquí dice, ni respeta al rico más que al pobre. Todos son obra de sus manos. Pero pensemos, a uno hizo rico y a otro hizo pobre. Entonces, aunque no hace acepción de personas ni va a respetar al rico y al pobre, Dios en su soberanía sí trata diferente con las personas según su voluntad, y a unos quiso darle mucho y a otros no les dio mucho. Que esto es así lo podemos ver, ustedes conocen, espero yo, el relato de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto porque el faraón, el rey de Egipto, estaba endurecido en su corazón y no permitía al pueblo de Israel, que eran esclavos en Egipto, salir del país. Y vino una y otra plaga, hasta que llegó la última. Y cuando Dios la anuncia, le dice esto en Éxodo 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, oigan qué frase, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora ya es otro tema. Dios no hace excepción de personas, pero Él hace diferencia entre egipcios e israelitas. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Este texto que nosotros hemos leído y del cual vamos a tomar gran consuelo y esperanza, es para los hijos de Dios. Es para los hijos de Dios. Entendámoslo. Y entonces eso nos lleva al punto central. ¿Es usted un hijo de Dios? Para que esta promesa preciosa de la que vamos a hablar, ¿pueda usted apropiarse de ella? Como les decía, entonces, en este contexto de Lamentaciones, lo que está sucediendo es que Israel, y más bien Jerusalén en particular, porque ya las 10 tribus del norte por mucho tiempo ya habían sido invadidas y llevadas cautivas por el reino de los asirios, eso hacía mucho. Y Dios le había dado tiempo a Jerusalén, a Judá, que se arrepintiera y que ellos sí anduvieran rectamente, pero no lo hicieron. Entonces eventualmente vienen los babilonios y conquistan la ciudad y la queman. Y hermanos, si ustedes leen Lamentaciones detenidamente, verán que esa conquista fue algo espantoso. Lo que los babilonios vinieron a hacer era espantoso. Trajeron crueldad, mataron hombres, mujeres, viejos, niños, lo que sea. Y estaban recibiendo ¿qué? El castigo por su terrible infidelidad. Pero a ese pueblo infiel es el que se le dice la promesa.
El Señor no desecha para siempre. Era necesario un castigo, pero Dios no desecha para siempre. Dios es fiel para con sus hijos. Y así entonces, como nosotros a veces ponemos a la gente a examinarse, cuídese, ¿será usted hijo de Dios? Y a la gente no le gusta que lo pongan a dudar. ¿Que por qué siempre me tienen que hacer dudar de si soy cristiano o no? Eso lo hacemos porque la palabra lo hace, pero también hacemos esto. Si usted es hijo de Dios, mi hermano, nada ni nadie lo separa del amor de Cristo. Y esto es lo que tenemos aquí. Una promesa de que por lo que sea que usted esté pasando, incluso si lo que usted está pasando es por culpa de su pecado y su desobediencia, ahí Dios no lo abandona. Aún ahí. La fidelidad de Dios para con sus hijos es tremenda, y en el Salmo 55, 22 leo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Oigan esta promesa: no dejará para siempre caído al justo. Oigan, quiere decir que el justo se cae. No dejará para siempre caído al justo. Y no somos justos por nuestra justicia, Él nos hizo justos en Cristo. La justicia es la vestidura de Cristo que se nos atribuye a nosotros. Y sin embargo los justos caen. Pero la promesa es: no dejará para siempre caído al justo. A veces Dios tiene que dejarlo a usted caído ahí un poco para que reflexione y aprecie y no vuelva a tomar riesgos. Entonces no significa que se cae y inmediatamente Dios lo va a levantar. A veces esa caída va a ser tan dolorosa que le va a costar levantarse. Y Proverbios 24, 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ay, los justos se caen. ¿Se identifica usted? ¿O usted cree que es usted un justo que nunca se cae? Ahí dice 7 veces y no significa que es que usted las va contando. Ese se cayó 8, ya no es justo. Entendemos lo que significa. Él se cae, pero vuelve a levantarse, porque es justo, porque es hijo de Dios. Y el versículo termina diciendo: mas los impíos caerán en el mal. Es diferente. La caída del impío es diferente. Él ama su pecado, él está donde debe estar, porque así es como se dice de Judas, ¿verdad? Cuando Pedro habla de él en Hechos, le dice: y se fue a su propio lugar. Debemos entender esto. Si somos pueblo de Dios, si somos hijos de Dios, y si por nuestra terquedad y torpeza y desobediencia caemos, Dios va a actuar con nosotros. ¿Cuántas veces lo leemos? Todos los domingos que celebramos la Cena del Señor. 1 Corintios 11, 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay 2 clases de personas. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Una pausa. ¿Puede percibir usted alguna vez el castigo del Señor, el azote del Señor, del cual Él habla en Hebreos 12, que dice que a todo el que recibe por hijo, Él lo disciplina y lo azota? Si usted dice ser cristiano y nunca puede identificar el castigo de Dios, hay 2 cosas muy peligrosas aquí. Porque usted entonces quiere decir que es un cristiano perfecto, que Dios no le tiene que corregir nada. No tiene nunca Dios que disciplinarlo. ¿Será así? ¿O será que usted no está teniendo discernimiento, no ve la mano de Dios? O bien no es hijo de Dios. Porque la misma palabra del Señor, Hebreos 12, dice: y si se os deja sin disciplina, no sois hijos. Bastardos, no hijos. Esto es un tema serio, pero si usted es hijo de Dios, usted puede percibir el azote de Dios. Y el azote de Dios, como he explicado en otras ocasiones, tengámoslo presente para que lo identifiquemos. A veces viene por la palabra predicada aquí.
Y usted puede salir y nadie se dio cuenta, pero usted sí se dio cuenta del azote de Dios sobre usted, porque Él le estaba hablando a usted en su situación particular. Y si usted es sabio e inteligente y toma el consejo, se levanta de ahí. Dios le azotó y nadie supo de cuál fue su asunto, pero Dios y usted sí saben. Quisiera Dios que fuéramos siempre así, pero como no somos así, y muchas veces sigue la terquedad en el pecado, ¿qué hace Dios? Saca el pecado a la luz. Y entonces viene otro tipo de azote que viene de parte de la iglesia que tiene que disciplinar al pecador. Y también están las otras terribles cosas que Dios hace cuando la persona sale de la comunión de la iglesia. No vamos a entrar en ello. Lo que quiero decir es, Dios se involucra con los suyos. Y a estos que se sentían desechados, porque miren lo que pasaba en Jerusalén, era algo terrible. Prestaron atención a la amargura que él dice. Dice, quebraste mis dientes con cascajo. ¿Sabe qué significa eso? El cascajo es piedra, es piedritas que se iba en la mala harina. Entonces era tan mala calidad de harina que usted podía comerse un pedazo de pan y más bien lo que topaba era con una piedra y se le quebraba el diente. Esa es la ilustración, es ni la cosa más básica de los placeres de la vida, que es comerse un pedazo de pan, podía hacer en paz, porque sus dientes quebró con cascajo. Todo era amargo, le llenó de amargura, dice, me embriagó de ajenjos, perecieron mis fuerzas, no se puede nada. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si usted nunca ha recibido el castigo de Dios, cuestiónese muy bien, porque Dios al que ama disciplina. Y de hecho, entenderlo nos hace poder orar como oraba Jeremías. Jeremías 10:24 dice, castígame, oh Jehová. ¿Qué oración? Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Porque se entiende, no es lo mismo el trato de Dios con los suyos que con los impíos, que con los que han rechazado a su Hijo Jesucristo, no es lo mismo. Como les leí que Dios habla acerca de los egipcios y de Israel. En medio de todo esto, ahora sí, entendiendo este contexto, la ciudad está en ruinas, está quemada, él está viendo gente muriéndose de hambre. Estas cosas vienen como me preocupa que nosotros, viviendo en un país donde todo sobra, es que la verdad, aquí todo hay mucho. Y vienen en Estados Unidos peor. Yo les he dicho a los hermanos de Estados Unidos, ustedes tienen todavía peor la tentación, porque aquí la abundancia es tan exagerada que usted deja de apreciar. Tienen todo, pero en exagerado, en grande. Y nosotros tenemos mucho también, y eso nos hace difícil entender lo que es morirse de hambre. Y hay gente que no tiene que comer. Y eso era lo que estaba viviendo. Y creen que él era insensible al ver niños que dicen que le pedían a la mamá y al papá un pedazo de pan, pero es que no hay pan. Hace unos años nos contaba el hermano Francisco Guzmán de la situación en Haití. Y estas cosas hay que contarlas porque están aquí cerca y es como si no estuvieran, como si eso no estuviera sucediendo, como que no nos importara. La miseria tan grande que se vive en Haití, tanto que las señoras no tienen que darle a sus hijos y toman lodo y lo revuelven con azúcar y lo tuestan y con eso sostienen a sus hijos. Hermanos, suena como increíble porque cuando me lo contaron yo dije, ay, eso no sé, tan raros, podrá ser, pues es lo único que hay, azúcar y lo revuelven con un poco de lodo y lo cocinan y se lo dan a sus hijos. Y otro hermano me lo confirmó que eso es lo que hacían. Eso se llama miseria al extremo. Bueno, eso estaban viviendo aquí en Jerusalén. Pero él sabe y reconoce que todo eso se lo merecen. Y que más bien si Dios hubiera aplastado a todos y no dejado a ninguno, era lo justo. Y él reconoce, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos del todo.
Y recuerden que misericordia es algo que no se merece. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros podemos decir eso y cantar muy lindo, grande es tu fidelidad y así, pero es en esos momentos de terrible angustia donde se verá si usted puede también decir eso. Entonces, ¿para quiénes es esto? Ahí lo dice, versículo 25 que de lo que estábamos leyendo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿En quién espera usted? Al alma que le busca usted a Jehová. Y si usted dice que le busca, yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo le está buscando usted a Dios? Apartando para Él un ratito el domingo a venir a un culto. Eso es mucho, buscar a Dios. Esto es algo de todos los días. Hay que clamar a Él, hay que apartarse, hay que buscar tiempos para estar con Él. A eso se echa esta promesa. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y Él nos enseña a esperar en silencio, no en queja, porque el mundo eso es lo que hace, levantar su puño al cielo y decir, ¿dónde está Dios? No, nosotros sabemos que todo mal que exista en la vida es causa del pecado, todo. No necesariamente del pecado de la persona, pero del pecado de Adán. ¿Por qué tenemos anteojos muchos de ustedes y yo? ¿Por qué no podemos ver bien? ¿Por qué a veces padecemos del estómago y otros de la cabeza y otros nos duele aquí? ¿De dónde vino todos esos dolores y penas y sufrimientos? ¿De dónde vino la muerte? Del pecado. Pero nosotros, por la fe en Jesucristo, podemos decir ese versículo, pero el Señor nos desecha para siempre. A los que son suyos Él ha prometido un día llevarlos con Él y darles un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no sufre de enfermedades de ningún tipo, que no sabe lo que es el dolor, ni la pena, ni el sufrimiento. Toda esa promesa es porque Él dice, no nos desechará para siempre. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces, dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos, revise cómo está viviendo usted, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Él reconoce, dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Si usted está pasando aflicciones y son aflicciones por causa de sus pecados, lo primero que debe hacer es reconocerlo y decir, me merezco esto y más bien más, pero Dios es misericordioso. Me está castigando mi rebeldía, mi deslealtad, porque no pecó usted en ignorancia, sabía lo que Dios pedía de usted, pero no quiso hacerlo. Y hay muchos así hoy en día. Oremos por los que en medio de nosotros son así rebeldes y una y otra vez se les dice que pide Dios de ellos, pero no quieren atender. ¿Qué tendrá que pasar? A veces en esas oraciones que hacemos me da miedo, pero quiero orarlo así, decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer para que reaccionen. Pero yo sé que pudiera ser que eso es algo que va a doler. Y puede que el Señor tenga que mandar algo que duele mucho. Pero si entendemos bien de lo que estamos hablando, podremos decir, oh Señor, fue duro, fue difícil, me dolió muchísimo, pero gloria a tu nombre, porque lo usaste para mi bien. Entendemos entonces a Jeremías cuando dice, castígame, oh Jehová, mas con juicio. Corrígeme así, porque sé que no me vas a castigar para destruirme. Porque sé que, como dice ahí en 1 Corintios 11:32, me castigarás para que no sea condenado con el mundo. En esos momentos también de aflicción y de prueba, usted necesitará confirmar si su fe es verdadera. Si usted puede reclamar esta promesa para usted, el Señor no desecha para siempre. Él se compadece. Si usted es un hijo suyo. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace?
Si usted tiene dudas, ¿cómo se hace? Indague en la palabra de Dios, busque el consejo, para eso hay pastores. Traiga su carga a los ancianos y dígale: yo tengo dudas, no sé realmente si soy o no soy. A veces pienso que sí, pero a veces me parece que no. Puede que sí, puede que no, pero los pastores le ayudarán y le orientarán, porque la Biblia dice claramente: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces el pastor tomará tiempo con usted para ver si usted entiende lo que es recibir a Cristo, si usted entiende lo que es creer en su nombre. Y si no, le guiará para que usted vea que esto es obra de Dios, que lo único que usted tiene que venir es rendido y suplicante, y Él no rechaza al que viene a Él. Al que a mí viene, dice, no le echo fuera jamás. Y le llevará a ese momento. Y usted tal vez tendrá que dar una lucha hasta que el Espíritu Santo mismo le haga a usted percibir: no, tengo miles de defectos, pero yo no soy el mismo de antes. Él hizo algo en mí, Él me cambió el corazón, yo no soy el mismo. Tiene que ser que Él está conmigo, tiene que ser que me adoptó como su hijo, y si lo adoptó como su hijo, nunca jamás lo abandonará, nunca. Y esas promesas preciosas: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, es para usted también. Y sobre todo la que estamos memorizando, o la que hemos memorizado: el Señor no desecha para siempre. Era necesario que usted se sintiera así, porque si no, no aprecia que, mire, el mismo Dios que expulsó, los echó, los desechó del paraíso, es el que abre el camino de vuelta al paraíso. Lo hizo Él. No es algo que usted puede hacer, lo hizo Él. Él abrió el camino. ¿Cómo? Su Hijo Jesucristo entregó su vida. El pan que partimos, eso es lo que significa. Su cuerpo recibió todo el tormento con tal de abrir ese camino hacia el lugar santísimo, para que se pudiera romper aquel velo, aquella cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el antiguo lugar de la adoración. Ya no más, vengan, Dios dice: vengan. Y si usted atiende a ese llamado, entonces podrá decir: esta promesa es para mí. El Señor no desecha para siempre, Él se compadece. Creamos en la misericordia del Señor. Y ahora si algo ha servido esta exposición de la misericordia tan grande de Dios, de que Él no desecha para siempre, vamos a cantar la misericordia de Dios. Si hay algo que uno quisiera a veces esforzar, y no se trata de eso, pero es que tenemos que cantarle al Señor con gozo. De Jehová cantaré yo las misericordias. ¿Y por qué canta con gozo las misericordias? Porque soy objeto de su misericordia y experimenté lo que es ser objeto de su misericordia. Vamos a orar y luego vamos a cantar bien cantado ese himno: de Jehová cantaré. Oremos. Señor Dios bendito, tú eres muy bueno, muy misericordioso, y hoy nos has hecho ver que si no fuera por tu misericordia, habríamos sido completamente consumidos, y eso hubiera sido justo. Pero tú no solo eres justo, sino que eres misericordioso. No nos diste lo que sí merecíamos, sino que has enviado el don inmerecido a Jesucristo tu Hijo, el camino de regreso al paraíso. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te ruego, Señor, por cada persona que escuchó este mensaje o que lo escuchará, que tu Santo Espíritu lo use para que se genere verdadera fe en el corazón de los que todavía no creen. En el nombre de Jesucristo el Señor oramos. Amén.